Dentro de las explosiones de los átomos y las reacciones de las partículas, se levanta el grito de Irán: nadie lo intimida, dice. Y así, con la sombra de Rusia, Irán comienza a construir un nuevo y poderoso reactor nuclear, con el que desafía a Donald Trump, sus sanciones y su asfixia económica. Europa toca la alarma, nerviosa dice que Irán está dando malos pasos, pero el gobierno iraní les contesta que fueron las potencias las que no pudieron detener a Donald Trump. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde el lugar de la noticia y foco rojo del mundo, desde Oriente Medio, la guerra por la energía nuclear. Irán producirá más energía eléctrica a través de reacciones nucleares. Comienza en la orilla del Golfo Pérsico la construcción de la segunda fase de la central de fisión nuclear de Bushehr. La central nuclear de Bushehr comenzó a construirse en la década de 1970 con ayuda alemana. Pero el proyecto se interrumpió tras el triunfo de la Revolución Islámica en 1979 y no se reanudó hasta febrero de 1998 tras firmarse un acuerdo con Rusia. La planta entró en funcionamiento en agosto de 2010 y alcanzó su pleno rendimiento en junio de 2013 con una capacidad de 1000 megavatios. En septiembre de 2018, la Corporación Estatal Rusa de la Energía Atómica Rosatom comenzó los procedimientos técnicos necesarios para instalar la segunda y tercera unidades de Bushehr. Con la finalización del segundo y tercer reactor, que estarán en funcionamiento en 2025 y 2027 respectivamente, y su capacidad de producir 2.100 megavatios de electricidad, Irán se fortalecerá como una de las mayores potencias productoras de electricidad de la región. برای 1000 مگاوات قریب به سالانه 11 میلیون معادل بشکه نفت خام نیاز داریم. ما اگر 3 نیروگاه رو در نظر بگیریم یعنی صرفه‌جویی در حدود 33 میلیون بشکه در سال. El proyecto se inicia en medio de las tensiones por la crisis del acuerdo nuclear originada tras la retirada de Estados Unidos y la reimposición de las sanciones a Irán. صنعت هسته‌ای می‌تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد. شاید یکی از دلایلی که ما با یک چالش جدی با دشمنان این انقلاب روبرو هستیم، یک دلیل عمده‌اش همین است که می‌خوان این منشأ اقتدار رو از ما بگیرن. Irán reitera que su programa nuclear no supone amenaza alguna para la seguridad y estabilidad de otros países, al ser de naturaleza exclusivamente pacífica. Sin embargo, tampoco se dejará intimidar y reitera que las actuales tensiones se deben a la incapacidad, dependencia política e hipocresía del resto de los firmantes del acuerdo nuclear, que no pueden hacer frente a las imposiciones de Washington. El gobierno de Irán comienza a construir la nueva central en paralelo al abandono paso a paso de sus compromisos con el acuerdo nuclear. Irán bombardea ahora el uranio con gas hexafluoruro de uranio, acelerando enormemente el proceso de enriquecimiento y aumentando su capacidad para producir y almacenar combustible para sus nuevas centrales eléctrico-nucleares. Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias, como siempre, y siempre lo diré, a usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí en nuestro video wall. José Luis Urosa, abogado en Madrid. Usted lo conoce muy bien. Muchas gracias, José Luis. Y Eduardo Luque, analista político en Barcelona. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por estar aquí. Buenas noches en Teherán. José Luis, comienzo contigo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy, en este momento, Irán decide la construcción de este reactor? Por favor. Yo creo que obedece a una política de retirada del pacto de acción conjunta, del plan de acción conjunta que se firmó
en su momento por el grupo de los 5+1 del Consejo de Seguridad, los miembros del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, y que con la retirada de Estados Unidos y la reimposición de sanciones económicas, Irán reacciona lógicamente en defensa de su soberanía, y lo que hay desde mi punto de vista es una ruptura gradual y progresiva del plan de acción conjunta, que va a quedar en nada, entre otras cosas porque Estados Unidos ya salió de forma unilateral del tratado e Irán está haciendo ahora mismo lo propio. Yo creo que es una estrategia de negociación de futuro y en definitiva de defensa de una soberanía que tiene, y no es dudoso que la tiene, pero que entra en conflicto desde luego con cuestiones importantes geoestratégicas y geopolíticas de actores principales y globales en el mundo y evidentemente también en la zona. José Luis. No es poco, todo esto está en relación con grandes principios de derecho internacional que se han ido acuñando a lo largo de los años y del tiempo, y entre otros está el tratado, el principio de no proliferación de armas atómicas. Lo que se perseguía con el plan de acción conjunta básicamente era garantizar que Irán no produjera armas nucleares, y las limitaciones venían perfectamente señaladas para que eso no ocurriera. Oye, José con la Luis. retirada de Estados Unidos, que desde mi punto de vista diplomáticamente ha sido torpe, lo que se ha producido es la reacción consecuente del gobierno iraní y de la República de Irán en el sentido de intentar montar desde luego todo su sistema de centrales nucleares para producción de energía, pero que también capacitarían, desde mi punto de vista, y vulneran el contenido del pacto de acción conjunta en materia de enriquecimiento de uranio y de construcción de determinados reactores de agua pesada, es decir, con todo el contenido que tenía el plan de actuación conjunta. Bien, te iba a preguntar que si esto significaba el desafío a Donald Trump y sus sanciones, ¿no? Y que a pesar de ellas se pueden dar el lujo de construir algo tan costoso en este momento de turbulencia económica. Pero déjame ir con Eduardo. Eduardo, ¿qué significa la construcción de este reactor nuclear y qué importancia tiene que Rusia sea la que está detrás de la construcción de este reactor nuclear? Fundamentalmente la importancia es de una demostración de la capacidad del gobierno iraní de sobreponerse a las sanciones. Es una inversión enorme, económicamente muy importante, la que requiere la construcción de las dos fases de la central nuclear. Implica también una óptica de no amilanarse, de plantar cara, en este caso, a Estados Unidos, porque sabe también Irán que cuenta con el apoyo de Rusia, que está detrás también apoyando el desarrollo del sistema energético de Irán. Rusia ve también una posibilidad, primero, de hacer negocio, evidentemente, con el país persa, y segundo, también ve una fórmula más para enfrentar la política expansiva de Estados Unidos en la región, ¿no? De alguna forma también Rusia se está posicionando, como ya hemos visto, con su apoyo a Siria en toda la región, está poniendo unas bases muy fuertes para penetrar profundamente en todo el Oriente Medio, y empuja indirectamente a Estados Unidos fuera de este escenario a través de múltiples sistemas. Uno es el apoyo a la guerra en Siria, otro es, por ejemplo, el apoyo industrial y tecnológico a Irán para la construcción de las centrales nucleares, ¿no? En este sentido, es un problema, es una visión geoestratégica y una visión también desde el punto de vista económico muy importante también para Rusia, claro. Bien. José Luis, Irán explica que una de las causas por las que abandonó la prohibición del acuerdo nuclear de no enriquecer a más del 3.67% es el abastecimiento de este nuevo reactor de Bushehr, y además acusa a Occidente de que es justamente lo que no querían, que tuviera pues el poder de la energía nuclear, que tuviera el poder incluso de la energía limpia para su pueblo. ¿Qué piensas? Pues que efectivamente ahora mismo lo que está saltando por los aires es el plan de acción conjunta, que supuso dos cuestiones fundamentales: una cuestión geopolítica y geoestratégica, que era rebajar la tensión en la zona de Oriente Medio a través de un gran acuerdo internacional que permitiera garantizar
con los controles fundamentales del organismo internacional de la energía atómica, el que no pudieran producirse armas atómicas, lo cual pudiera ser un factor muy desestabilizante en la zona, que tiene agentes globales, Rusia, Estados Unidos, China, la Unión Europea, pero que también tiene agentes regionales muy importantes, tanto Irán como Israel, Arabia Saudí, y que hubiera supuesto un factor de desequilibrio en la zona. Si la pregunta es si puede o debe Irán abastecerse de energía limpia, energía atómica, hombre, uno es partidario, yo personalmente soy partidario de la energía atómica de uso civil, como no puede ser de otra manera, independientemente de que otros muchos que critican estas cuestiones en Occidente las aplauden en Irán. Desde mi punto de vista, como mi contertulio ha señalado, estamos ante un problema de unas dimensiones muy importantes geopolíticas y geoestratégicas. Abandonar el tratado, desde mi punto de vista, no es una buena noticia. El hecho de que Rusia esté ahora mismo posicionándose en la zona no es una buena noticia en términos generales, y es un juego, un tablero de ajedrez donde las piezas se van moviendo en función de intereses económicos, geoestratégicos y geopolíticos de cada uno de los actores de la zona. ¿Por qué no es una buena noticia, José Luis? Pues porque la escalada de tensión que se va a producir si salta por los aires, como parece que está saltando por los aires, tanto por la retirada del tratado multilateral y del acuerdo multilateral producido de Estados Unidos y Donald Trump, como ahora Irán, reaccionando probablemente a esa salida y a la vuelta a la imposición de determinadas sanciones, si Rusia se posiciona como se está posicionando, y es factor conocido ya desde hace tiempo en la colaboración en esta materia con Irán, pues efectivamente el tratado saltará por los aires, y un plan que era, desde mi punto de vista, bondadoso porque generaba determinadas cuestiones de equilibrio geopolítico y geoestratégico, saltará por los aires, y indefectiblemente asistiremos a una escalada permanente de la tensión. Yo creo que todos los actores están condenados a entenderse. Yo creo que todos los actores han de contribuir de manera decisiva a la firma de un acuerdo de carácter internacional, no solo en materia de energía nuclear, sino en otras cuestiones, y la salida va a venir por ahí. Estamos asistiendo pues a un posicionamiento de tierra ganada, de tal manera que al final lo que intenta es modificarse el status quo, y al modificarse el status quo generará dinámicas de tensión indefectiblemente. Parecería que describes el amanecer de una nueva violencia. Eduardo, Irán le asegura al mundo que su carrera nuclear es pacífica y que este nuevo reactor no significa ningún peligro para nadie. Dame tu análisis, por favor. Sí, no, a ver, eso es cierto. Es decir, hay incluso una norma religiosa que impide la construcción de armas de destrucción masiva, como sería un arma nuclear, y esto está plenamente aceptado por el gobierno iraní. Es decir, que el miedo a la proliferación nuclear, a la proliferación de armas nucleares, en el caso de Irán, quedaría absolutamente fuera de lugar. Lo curioso es de que los países que acusan a Irán de buscar armas nucleares a través de la construcción de estas centrales nucleares son los primeros que tienen armas nucleares no declaradas internacionalmente, como es el caso de Israel. Incluso se estudió, se saltó una noticia hace tiempo que Arabia Saudita estaba buscando también el arma nuclear, pero a través de Pakistán, de comprársela a Pakistán. Lo que es curioso que es el único estado del mundo, es Estados Unidos, que ha utilizado armas nucleares contra población civil, se erija como el garante de los tratados internacionales y el garante de la posibilidad de que los demás estados se doten de este armamento. Que yo pienso que efectivamente no es positivo en absoluto que ni Irán ni absolutamente ningún estado del mundo ha de conservar armas de destrucción masiva de este calibre. Lo que es evidente es de que Irán no está, su trabajo, su desarrollo nuclear no va encaminado a la fabricación de armas de bombas atómicas, sino va encaminado a la producción eléctrica y al desarrollo industrial. Y esto es más que una evidencia, pues cuanto que los inspectores de la OEA han podido entrar y revisar lo que han querido del programa nuclear iraní. Bien. José Luis,
A ver, recordando el artículo 36, y más que tú eres abogado del acuerdo nuclear, que permite abandonar parte de los compromisos si no cumplen el resto de los firmantes, pues todo esto, el reactor nuclear y todo lo demás, los cuatro pasos, todo esto se da en medio de la denuncia de Irán de que las potencias mundiales que firmaron el pacto nuclear pues han sido o hipócritas o impotentes para frenar a Donald Trump, y que por eso ha estado abandonando cláusulas del acuerdo nuclear, lo cual alerta y enfada a Europa. Ya escuché por ahí las palabras de las autoridades alemanas. Yo te pregunto, ¿tiene derecho a enfadarse Europa de acuerdo a la denuncia de Irán de que los europeos no han hecho nada? Yo creo que Europa no es que no haya hecho nada, es que es muy complicado en un tratado multilateral con partes tan importantes como las que estamos hablando, además muy polifacético, porque si uno analiza, hay aliados que están colaborando clarísimamente desde hace años con Irán, tanto China como la propia Rusia, y otros pues que son del bloque occidental y que probablemente sus intereses ni regionales, ni geoestratégicos, ni geopolíticos coincidan con estos otros. La realidad es que hay un tratado multilateral, un gran acuerdo que lo que intentaba garantizar es que de ninguna manera hubiera posibilidad de fabricar armas atómicas, y que efectivamente una de las partes, que es Estados Unidos, abandona el tratado. Cuestión que a mí me parece una torpeza diplomática muy importante y que no debería haberse producido. Pero producida la cual yo creo que el intento que debería haber por todas las partes firmantes del acuerdo es intentar conservar el acuerdo. En derecho bien se dice pacta sunt servanda, los pactos son para conservarlos, y evidentemente Irán tiene derecho a retirarse de acuerdo con el artículo 36 que mencionabas y algunos de los compromisos que tenía establecidos, pero desde luego a mí no me parece en ningún sentido una buena noticia, porque la posición de Estados Unidos al retirarse unilateralmente del tratado quedó internacionalmente deslegitimada, y ahora mismo si Irán hace lo propio y va abandonando progresivamente o rápidamente los compromisos adquiridos, al final el tratado saltará por los aires. Si el tratado salta por los aires, un factor de equilibrio importante geopolítico y geoestratégico, como digo, en la zona, saltará por los aires y dará lugar desde luego a una nueva escalada de tensión, al menos diplomática, entre los firmantes del acuerdo y entre las distintas partes que están implicadas en la zona. Todo el conflicto geopolítico ahora mismo de Oriente Medio se está produciendo, y el que el tratado salte por los aires, pues por un proceso de desconfianza mutua, fundamentalmente entre Estados Unidos e Irán. Proceso de desconfianza que desde luego no se resuelve ni con la retirada unilateral del tratado del propio Estados Unidos y la reimposición de sanciones económicas y embargos comerciales a Irán, y desde luego tampoco se va a resolver con el tirar para adelante, rompiendo los compromisos adquiridos por parte de Irán. Yo creo que hay que buscar los equilibrios necesarios, creo que hay que renegociar las condiciones, pero no de un tratado solo de energía atómica. A mí me parece que es mucho más importante, y deberían esforzarse la diplomacia internacional, la ONU y cada uno de los agentes implicados en la zona en resolver los problemas de fondo que hay en Oriente Medio, y desde luego que el papel de los agentes de la zona sea el que debe ser en la búsqueda de la paz y de la concordia. Bien. A ver, Eduardo, Europa denuncia que Irán está en el camino equivocado, y esto lo acaba de decir hace unas horas y ayer también, y que está mostrando un mal comportamiento al abandonar sus compromisos nucleares, y le advierte a Irán que tiene que regresar al acuerdo nuclear. Yo te pregunto, ¿cómo Europa va a hacerle para corregir ese supuesto mal comportamiento de Irán que dice tener Europa? A ver, el caso de Europa es de, a ver, no sabríamos cómo calificarlo, si es un problema de cinismo político, incapacidad, miedo, terror a lo que diga Estados Unidos. En cuanto que el gran responsable, al margen de Estados Unidos, que se ha retirado del tratado unilateralmente, el otro gran responsable precisamente de que el tratado se vaya a naufrague es precisamente Europa, que no es capaz de mantener la palabra dada políticamente y diplomáticamente, de mantener la palabra dada, y ahora pretenderán acusar a Irán de no cumplir los compromisos del tratado que Estados Unidos ha violado y que la Unión Europea no está dispuesta a hacer cumplir. Oye, Eduardo, pero José Luis me dice que Europa sí ha tratado, o sea, sí ha tratado con todo lo que ha podido de preservar el acuerdo nuclear, y tú me estás diciendo que no. Entonces, a ver,
Hazme entender. Bueno, realmente cuáles son lo que ha hecho Europa por preservar el tratado nuclear, puesto que las relaciones económicas y las sanciones se han aplicado durísimamente contra Irán, y Europa no ha querido reaccionar en este caso. Se ha limitado casi a decir vamos a abrir una línea de crédito de alimentos y de materias primas que ya tiene Irán y que no necesitaría comprar prácticamente para Europa, y eso es todo lo que ha hecho, lo que ha sido capaz de hacer Europa para salvar el tratado, es decir, prácticamente nada. Ese es el gran problema. El problema de Europa también es de que tiene un doble lenguaje. En un doble lenguaje, por ejemplo, hay una cosa muy significativa que ha salido hace 3-4 días, ¿no? Francia, por ejemplo, uno de los garantes del tratado, hablaba de la libertad, de la lucha contra el terrorismo, etcétera, 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 y la justicia francesa ha acabado está investigando a una de las grandes multinacionales francesas, Lafarge, precisamente por producir cemento y venderlo a los yihadistas en la guerra en Siria. Así que también es un doble lenguaje el que utiliza Europa, ¿no? Que habla de una cosa y hace la contraria. Francia hablaba de la libertad y de la lucha contra el terrorismo, y sus multinacionales estaban vendiendo cemento y ayudaban a que los yihadistas cavaran los túneles y los reforzaran y tal para enfrentarse al gobierno sirio. Igual está ocurriendo en el caso iraní. Hablan en las grandes manifestaciones públicas, en las ruedas de prensa, que van a hacer, pero en la práctica tienen un auténtico terror a las sanciones de Estados Unidos, que curiosamente igualmente las va a aplicar. Estados Unidos aplicará sanciones contra la Unión Europea, ya las está aplicando, al margen de lo que la Unión Europea haga con el caso iraní, que es otro de los elementos importantes que la diplomacia europea parece no tener en cuenta, ¿no? Hagan lo que hagan, se le van a aplicar sanciones. Lo que deberían hacer es responder a su palabra dada. Bien, pues bueno, hasta el aceite de oliva le van a sancionar a España. Oye, José Luis, en las potencias a las que Irán llama impotentes o hipócritas, los expertos en no proliferación advierten que la creciente reserva de Irán y el aumento del enriquecimiento de uranio comenzarán a reducir el tiempo estimado de un año, estimado que necesita Irán para reunir suficiente material para la bomba atómica. Tú, pues, en cuestiones legales y de derecho, ¿cómo analizas esta acusación, recordando también lo que dice Eduardo de que Irán no busca una arma atómica? Sí, el problema, como decía antes Roberto, es de desconfianza mutua de las partes. En algunas de las expresiones que nuestro contertulio ha empleado, pues estoy de acuerdo, y en otras no tanto. Vamos a ver, yo creo que la Unión Europea sinceramente ha intentado mantener el tratado, y una de las cuestiones fundamentales es convencer a Irán que respete el tratado. Si Irán no respeta el tratado saltará por los aires porque es protagonista esencial del mismo, y por tanto será completamente inviable el mantenimiento de los acuerdos que se alcanzaron en el plan de actuación, en el plan de acción conjunta. ¿Cuál es el problema? Pues al final el problema no es tanto el que Irán vaya o no a utilizar la posibilidad del uranio enriquecido para la producción de armas atómicas, cuanto la posibilidad de que lo haga. Yo creo que lo que está en juego es la posibilidad de que lo haga, no tanto el que lo vaya a hacer de facto o no, porque estamos hablando de supuestos absolutamente indemostrables, y habitualmente la política y la geopolítica no se fundamenta en cuestiones que puedan ser o no puedan ser, sino en la propia posibilidad de que pudieran darse lugar a ellas. ¿Cuál es el problema? Pues es un problema de desconfianza entre las partes. Yo creo que la Unión Europea jugó un papel razonable y sigue jugando un papel razonable, y lo que está instando es a conservar el tratado. De la otra parte, estamos viendo cómo Rusia mantiene un apoyo sostenido y permanente a Irán, cosa que me parece que forma parte del juego, como decía, geoestratégico y geopolítico en la zona, exactamente igual que China. Quiere decir que hay una serie de factores y de agentes que desde luego están con sus actitudes y con sus acciones haciendo saltar por los aires un acuerdo internacional que fue promovido casi con carácter global. Gracias, la situación nos ahora vamos, mismo, José Luis. ¿puede producirse o no la bomba atómica? Esa es
Esa es la cuestión. Gracias, José Luis. Solo dime qué falta, Eduardo. Ya ha dado 4 pasos, el nivel de enriquecimiento ha superado a los niveles prohibidos del acuerdo nuclear, le está inyectando gas hexafluoruro. ¿Qué falta que se abandone del acuerdo nuclear por parte de Irán? Pues prácticamente ya muy pocas cosas, ¿no? Es decir, lo que queda es conseguir un mayor refino en el tipo de uranio utilizado, básicamente, y una mayor cantidad. Es decir, se está produciendo unos 5 kilos y medio aproximadamente al día. Entonces hay que aumentar la producción a 7, 8 o 10 kilos diarios. Gracias. Nos vemos, Eduardo. Se nos acabó el tiempo. José Luis, abrazos a los dos. Gracias, buenas noches. El plan se sigue cociendo a fuego lento. Un abrazo. Un plan para dominar el mundo, sobre todo para controlar Oriente Medio, cuna de hidrocarburos y manantial de rutas para el comercio. Mañana tendremos aquí a nuestro analista Francisco Javier Martínez, que nos revelará nuevos planes sucios para Siria, para Líbano, para Irak, para Yemen, incluso para Irán, con datos de la inteligencia británica, el MI6. Estamos entrando a las nuevas guerras de nueva generación, que ya lo hemos venido denunciando desde hace años, híbridas. Mañana aquí, la guerra del futuro para Oriente Medio. Buenas noches.